El TTIP, por esta sigla se conoce el Tratado de Libre Comercio Transatlántico entre Europa y Estados Unidos. La meta, reducir aranceles y barreras y así crear un tratado de libre comercio, el más grande del mundo. Abarcaría un tercio del comercio mundial, un territorio con aproximadamente 800 millones de consumidores. Un tratado que está polemizando por su completa política acá en Alemania y también está polarizando en la opinión pública de este país y del continente de Europa. ¿Quién apoya el tratado y quién lo rechaza? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los riesgos para cada uno de nosotros y qué tan reales son estos riesgos? Ese es nuestro tema hoy día en Cuadriga. Les doy la bienvenida. Soy Carolina Chimoy y será un placer debatir sobre este tema. Demos primero un vistazo a la polémica en este continente. Cada vez más europeos salen a la calle para rechazar el TTIP. Muchos ciudadanos temen el deterioro de los estándares sociales y ambientales. Los documentos filtrados por Greenpeace confirman algunas sospechas. Por su lado, los inversores y consorcios quieren firmar el acuerdo cuanto antes. También la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apuestan por el TTIP. Todos ellos prometen un crecimiento y más libertad de comercio. Pero, ¿realmente el TTIP traerá más bienestar para todos? ¿De qué manera? ¿O los beneficios serán solamente para los grandes inversores y las grandes transnacionales? Sobre esto voy a discutir hoy día con mis interesantes invitados que paso a presentarles ahora mismo. Empezamos con Juan Palop. Él es periodista español especializado en economía y política internacional. Trabaja en la agencia de noticias EFE. Juan Palop opina: no estoy en contra de un tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino en contra de este acuerdo en concreto. En minutos sabremos por qué. Mi siguiente invitado, Gert Hofilen. Gert asesora a empresas europeas y estadounidenses y se enfoca en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa como modelo de negocio. La opinión de Gert Hofilen como experto en el tema es: el TTIP es un contrato que favorece a las multinacionales y no respeta posiciones legales y culturales europeas. Mi tercer invitado con el que quiero discutir hoy día es Manfred Nitsch. Estudios de Economía y Administración de Empresas en Alemania, Estados Unidos y Suiza. El doctor Nitsch es profesor de Economía Política de América Latina en la Universidad Libre de Berlín. Manfred Nitsch opina que el TTIP no es un proceso automático de win-win, es decir, que ambos lados ganen, tanto Estados Unidos como Europa, sino que los beneficios, los costos y las reglas deben ser bien aclarados. Juan, estamos hablando de mucha polémica acá en Alemania, acá en Europa. ¿Por qué polémica? ¿Cuáles son esos dos lados? Yo creo que por un lado habría que empezar diciendo que gran parte de la polémica viene del desconocimiento general de lo que está pasando. Se está negociando a puerta cerrada y eso alienta los temores. Las filtraciones de Greenpeace de hace una semana no han ayudado a disipar esos temores, sino que los han hecho en parte realidad. O hemos visto que parte de estos temores eran realidad, ¿no? Entonces, no es de extrañar que la gente esté cada vez más preocupada con a dónde nos puede llevar. ¿De qué temores estamos hablando concretamente? ¿Cuáles son esos temores que ahora de pronto parecen ser realidad? Vamos a ver, hay varios puntos. Por un lado está el Tribunal de Arbitraje, que ha sido una de las cosas más polémicas en este acuerdo comercial y en otros que ha habido en el pasado. Y lo que se está haciendo aquí es, de alguna forma, externalizar a un ente privado la resolución de conflictos que tengan que ver con este acuerdo comercial. Esto podría dañar, en principio, la soberanía nacional de los países para decidir ciertas cosas. Ha pasado ya en varias ocasiones, tanto en países industrializados como en países no industrializados o en vías de desarrollo, que una empresa extranjera se ha querellado contra el gobierno por alguna decisión que había tomado que consideraba que afectaba o que dañaba sus intereses, como por ejemplo instaurar un salario mínimo. Entonces, esto puede ser preocupante. Claro, pérdida de soberanidad nacional. Manfred, ¿qué otros miedos? ¿Por qué tanto pánico a este tratado acá en la sociedad alemana? ¿Qué otro miedo está ahí metido? Bueno, se habla siempre sobre estas regulaciones, reglamentos que tienen que ser armonizados, pero muchos de ellos podrían tener y tienen una cierta razón de ser. De manera que el famoso
pollo de cloro. Es un ¿Qué es caso. el pollo que está bañado en cloro, bañado ¿no? en Y el cloro miedo en es Estados el químico, el Unidos, cloro. que sería prohibido en Europa. Y es solamente el símbolo para eso, de manera que en Europa cada bien tiene que ser, cada producto en el mercado tiene que mostrar que no da daño, mientras que en Estados Unidos es al revés. Si el consumidor o el público tiene que probar que hay daños por parte de un producto. De manera que de esta forma surge una German Angst, ¿no? Claro. en contra de eso. Y eso se basa también en algo de una crítica y un sentimiento crítico con respecto a la globalización Claro. en general, con todos los otros aspectos. Y así se pone TTIP en este contexto. En relación al TTIP, realmente se ha escuchado mucho la palabra German Angst, es decir, ese miedo alemán, lo acabamos de escuchar, la pérdida de soberanía nacional, alimentos que puedan estar con químicos, por ejemplo, el famoso pollo bañado en cloro. ¿Qué otros miedos existen, Gerd? Tú mismo que estás también como experto en ese tema, ¿qué otros riesgos hay con este tratado? Bueno, yo quería destacar que todo el proceso de la negociación del acuerdo muestra muy bien cómo funciona hoy en día la relación entre los grandes intereses comerciales y los estados. En la preparación del acuerdo hubo encuentros con algunos 500 empresas multinacionales, pero reuniones. solamente hubo encuentros 25, he oído, con ONG. Quiere decir que la sociedad civil no está realmente implicado en esos acuerdos o en las negociaciones a un nivel adecuado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el sentimiento que los grandes intereses comerciales de realmente los grandes multinacionales tienen el comando en esa negociación, y eso realmente es preocupante porque las leyes de estados democráticos son sobrepasados, o el proceso parece que sobrepasar la voluntad democrática de todos los países europeos. Bueno, Gerd, pero este no es el primer tratado de libre comercio que se crea. Existen ya otros tratados de libre comercio, incluso la Unión Europea con Perú, Colombia, y ahí tampoco no han participado tanto las ONGs, la sociedad civil, ¿no? Sí, sobre ahora yo diría que la sociedad civil no era alertado del hecho de la importancia de esos contratos. Y como tú has mencionado antes, ahora mismo hablamos de un contrato que cobre 800 millones de personas. Sí. Es increíble. Sí. La mitad del negocio a nivel mundial. Entonces, realmente hay que preocuparse y hay que activarse, porque ese proceso de acuerdo ni es democrático ni es fair. Justo. O sea, tú dirías que ahora hay que preocuparse más porque este Tratado de Libre Comercio abarca un mercado más grande que, por ejemplo, el de la Unión Europea con Perú y Colombia. Absolutamente. It's more at stake. Las exigencias son más altos. Son más absolutamente. altas. ¿Tú opinas lo mismo, Manfred? Sí, y bueno, otra crítica es que naturalmente si estos grandes hacen este tipo de convenio de comercio internacional y también de inversiones, eso excluye naturalmente a América Latina, excluye a África, excluye a Asia, excluye Rusia, y de manera que me ha introducido como miembro del Instituto Latinoamericano, claro, aquí de la Universidad Libre de Berlín, y entonces la preocupación por parte de países como los países latinoamericanos es que si se unen ellos, entonces sería naturalmente hasta cierto punto a costo de terceros. Okay. Y la alternativa siempre había sido la Doha Round dentro de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y con estos 150 participantes como los estados,
por qué no se realizó esto. Pero en este marco de la OMC, también muchos de estos puntos se podría resolver, resolucionar punto por punto, como Acevedo, o jefe del OMC, un brasileño, ¿Y está por qué no se ha tratando hecho? de esto. No, se está esto. Cada semana pasa Y algo. se está dando un avance y, también en un eso. avance en este gremio multilateral que no sea tan... y tienen un tribunal que funciona, en el cual muchas veces los brasileños y otros países en vía de desarrollo han ganado en contra de la comunidad europea, en contra de Estados Unidos. Toda nuestra política de azúcar, por ejemplo, ha sido eliminado o por lo menos ha sido menos nocivo para terceros a causa de la OMC. Entonces, el grupo de 20 y otros, el grupo de 7, 8, anteriormente siempre había declarado que vamos a apoyar la Doha Round, pero los grandes están saliendo y habían salido, pero también India no era difícil y otros países eran muy difíciles en estas negociaciones. Entonces, ¿este tratado transatlántico tendría consecuencias negativas para América Latina? Sí. Esa es su conclusión. Juan, ¿tú ves también solo desventajas en ese posible tratado o ves puntos que podrían ser muy positivos para la región, para Europa? Un segundo, quería comentar con lo que habíamos dicho antes. Primero, que este es un acuerdo comercial especial, en tanto en cuanto no se fija principalmente en aranceles, como una primera generación de acuerdos comerciales, sino que se fija más bien en estándares, en cómo los productos de Estados Unidos, por ejemplo, se pueden comercializar en Europa. Porque las tarifas o los aranceles que hay ya de unos productos en la otra región son mínimos ya. Entonces, ahí es donde surgen los problemas de qué va a pasar con mis estándares con los que yo considero que estoy bien protegido y si se van a reducir para que puedan entrar esos otros productos a costa de mi calidad de vida. De calidad de vida, exacto, que sería una desventaja en este caso. Volviendo... ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que yo le puedo ver, se las puedo ver desde el tema macroeconómico. O sea, desde el punto de vista macroeconómico, es difícil ahora mismo ver si va a haber crecimiento o va a generar más crecimiento y se va a generar más empleo. Yo, sinceramente, creo que... ¿Qué es lo que dicen los optimistas? Eso, yo creo que dependerá de las regiones y de los sectores. Totalmente. No creo que se vaya a generar un montón más de consumo por este acuerdo, sino que será a costa de otro... O sea, se producirá en algún sitio más a costa de que se deje producir en otros sitios. Entonces, es difícil evaluar. Al hacer cifras macroeconómicas puede salir positivo, pero puede tener mucho sufrimiento por el camino. Y nadie lo puede decir con exactitud. Lo que sí es cierto es que en la sociedad alemana, sobre todo, está reinando cada vez más ese temor, ese miedo, y cada vez se ven más las desventajas y no tanto las ventajas. Vamos a ver rápidamente unas cifras al respecto que nos van a mostrar en comparación del año 2014 y el año 2016 cómo ha ido creciendo este temor hacia las desventajas que puede traer este Tratado de Libre Comercio. Ahí lo vemos, evidentemente, miren el monitor, por favor, evidentemente en el año 2016 las desventajas que podría tener ese tratado han subido hasta un 70%, es decir, en la población alemana ya no se cree que pueda traer algún tipo de ventaja este tratado. ¿Tú lo ves así también, Gerd? ¿Tú crees que no puede haber ventajas con este tratado para la sociedad alemana? ¿O es posible que lo que dicen los optimistas, más trabajo, mayor volumen de comercio, mayor crecimiento, mayor bienestar, puede ser esa una consecuencia para este país, para Europa en general, para el continente? Bueno, las cifras que fueron comunicadas al principio del acuerdo eran un crecimiento, por ejemplo, por una familia de 4 cabezas, un crecimiento del ingreso anual de 500 euros. Después, un poco más tarde, estas cifras fueron corregidas porque es muy difícil de pronosticar los efectos al nivel de crecimiento o al nivel de desarrollo del PIB. Las ventajas, yo diría de ventajas, serían si el acuerdo realmente focalizaría regulaciones que estén al favor del nivel de la calidad de vida de la población. Y eso no lo veo. Yo veo que todas las
regulaciones o la deregulación quiere bajar los estándares de productos y también del comportamiento de empresas. Por ejemplo, todo el tema de sostenibilidad no realmente está implicado en el acuerdo, en las negociaciones a un nivel creíble. Se habla de responsabilidad social de la empresa, pero no hay realmente un marco fijo, un marco responsable para establecer si las empresas se comportan de una manera adecuada o no. Y por eso mucho esta fantasía y las regulaciones o lo que sabemos que será real es una deterioración de regulaciones que ya estamos teniendo en Europa. Y por otro lado, la industria alemana, la industria europea argumentan y dicen, no, todo este discurso que se está armando son puras construcciones de miedos que no existen. Merkel y Obama, por ejemplo, aseguran que estos estándares se van a mantener, que no se van a deteriorar. Manfred, ¿tú crees que están mintiendo? No, creo que sí, están pensando que sí se pudiera quedar con estos estándares pero en primer lugar, más exportaciones, ¿no? Alemania es un campeón del mundo en exportaciones, de manera que todo el mundo que trabaja en las industrias de exportación habría más. Las tarifas a veces todavía son hasta 20% o algo con carros alemanes en Estados Unidos, de manera que hasta las tarifas nominales y reales son todavía en algunos casos bastante altos. Y también la agricultura comercial grande, no solamente de Estados Unidos, sino también por parte de Europa, están ahora con las sanciones contra Rusia y los counter sanciones por parte de Rusia de no dejar entrar productos agrarios de la comunidad europea a Rusia, ha arruinado naturalmente, de manera que abrir un mercado como en Estados Unidos para los productos agrícolas europeos un poco más, porque ellos saben en la agricultura que naturalmente es relativamente baja, pero el dinero en Bruselas para la agricultura tiene tanto dinero de manera que se pueden proteger de una manera u otra, aunque venga el maíz de Estados Unidos. Porque entonces, ¿tú siempre crees que hay alguna posibilidad de quedar con estos subsidios y subvenciones de Bruselas porque ya son tan masivos. O sea, que sí podría ser algo positivo para la Unión Europea, porque se abriría el mercado para exportaciones, con ello iría, claro, más trabajo en el continente para más personas. Juan, ¿tú también opinas lo mismo o crees que esto es demasiado idealista? Una forma muy idealista de verlo. La verdad que como no se saben los términos concretos del acuerdo, no se puede hacer, pero sí podría generar beneficios en algunos sectores concretos, en algunas regiones. A Alemania, en principio, teóricamente le tiene que favorecer, siendo un país exportador o eminentemente exportador, le tiene que favorecer un acuerdo que favorezca el comercio exterior. Yo sí que veo, además, que hay unas ventajas en el plano geopolítico. Por un lado, desventajas. No, ventajas. Sí. Por un lado, veo que Estados Unidos y Europa están perdiendo peso en el mundo. Entonces, con un acuerdo de este tipo, estarían, en algunos sitios he leído, hasta una OTAN económica. Claro, ¿vale? o sea, estratégicamente tiene su sentido. Esa alianza que podrían crear un mercado interno tan grande y tan importante que podría fijar los estándares casi para el resto del mundo, de tal forma que de alguna forma estarían llevando el liderazgo en un momento en el que otras economías están poniendo en duda ese liderazgo. O sea, realmente porque Obama habla de un tratado revolucionario, un tratado ejemplar para otros. O sea, que tú también yo veo que si se fijan estándares comunes,
lo que puedes hacer es obligar a terceros a seguir esos estándares para poder vender dentro y, por antonomasia, para vender en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué triunfarían esos estándares? Lo que pasa es que habría que ver si nos conviene a nosotros como consumidores individuales ese estándar en concreto. Claro, ¿no? o sea, Entonces, estás hablando de puntos positivos realmente a nivel macro, a nivel geopolítico, claro, a nivel internacional, pero interesante, y eso es lo que vamos a ver ahora, es cuáles son las consecuencias y, por lo tanto, los miedos para cada una de las personas, ya no a nivel macro. El Tratado de Libre Comercio previsto entre Europa y Estados Unidos tiene cada vez más detractores, y no solamente por sus objetivos, sino también porque las negociaciones se hacen a espalda de la ciudadanía, como acabamos de mencionar. Fuera quedan entonces las organizaciones ambientales que ya mencionamos, los sindicatos, mientras que en la mesa de negociaciones se reúnen los lobbyistas de grandes consorcios. Los alemanes están preocupados porque no saben qué consecuencias tendrá el TTIP en sus vidas. ¿Cuáles son las inquietudes de los alemanes? Veamos. El TTIP genera un gran debate entre los alemanes. Los pollos lavados con cloro o el maíz transgénico se han transformado en imágenes simbólicas de los estándares estadounidenses de protección al consumidor, en comparación a los europeos inferiores. Miedo a la precariedad laboral. Los alemanes temen que sus sindicatos pierdan poder, que aumenten aún más los trabajos con jornadas más largas y menor sueldo. Miedo al deterioro ambiental. Estados Unidos fomenta técnicas extractivas de petróleo y gas como la fracturación hidráulica o fracking. Los altos estándares ambientales de las energías renovables podrían deteriorarse si Estados Unidos genera obstáculos para el comercio. Miedo a la intervención cultural. Estados Unidos rechaza la ley que fija el precio de los libros y la promoción cinematográfica con fondos públicos. Ellos consideran que la subvención a la cultura es una distorsión de la competencia. ¿Se justifica el miedo de los ciudadanos alemanes? ¿Qué es de verdad lo que está en juego? Bueno, son miedos fundados. Todavía no se puede responder esa pregunta porque, claro, hemos visto las negociaciones se dan a puerta cerrada. ¿Estos miedos, Juan, se dan también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, o son muy europeos, muy German Angst, muy alemanes? Se dan también al otro lado del Atlántico. En la gran manifestación que hubo en Hannover hace poco aquí, con motivo de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que venía a promocionar el TTIP, hubo una manifestación, estuvieron decenas de miles de personas, ¿no? Hay aún peleas por la cifra, pero decenas de miles claramente, porque yo estuve allí, los vi, había Pero eso fue acá en bastante Hannover. gente. Y esa gente, eso. Pero al final de esa manifestación dieron varios discursos, y varios de ellos eran de personas de Estados Unidos, de activistas estadounidenses que habían venido aquí a decir: no es solo vuestro miedo, nosotros tenemos el mismo miedo allí. Y hablaban del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, y de los problemas que había causado en el tejido industrial de Estados Unidos. Entonces, están viendo que se va a repetir la misma situación, y por eso también hay un miedo al otro lado del Atlántico. Y también hay otro tratado de libre comercio, que es el de Unión Europea y Canadá, el CETA, que se supone que tiene que ser también un modelo para este tratado de libre comercio, el TTIP. A raíz del CETA, ¿se puede ya predecir cuáles son los problemas que podrían haber en el continente para el mercado, o las ventajas, Manfred? Bueno, la CETA tampoco está firmado ni ratificado, pero con estos tribunales de arbitraje han sido atacados y diciendo que así no lo vamos a firmar. Entonces, si todos los 28 países de la Unión Europea tienen que ratificar eso, no va a ser ratificado así como está negociado. Bueno, es un poco... quizás como no solamente NAFTA, pero había ALCA también, los Estados Unidos con Latinoamérica, y fracasó después de varios años, y acabó la discusión, de manera que tenemos ya esta experiencia, de manera que Estados Unidos como Unión Europea ahora bilateralmente con México, con Perú, con Chile, o con el Mercosur se está negociando. Con el Mercosur, claro. De manera que ALCA ya fracasó. Bueno, yo tengo un poco la impresión de que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea los entrenados neoliberales ahora están en los altos comandos, en las burocracias, mientras que el péndulo
tanto en la opinión pública como en la academia también está ya más al lado de protección del consumidor, de una cierta rol del Estado y del sector público otra vez y no tanto... Pero entonces los que negocian al final son los convencidos neoliberales. Sí, los negociadores en Bruselas son los que han sido entrenados en la época de Reagan y Thatcher y fin de la historia. ¿Ya? Y que creen totalmente en el mercado. En el mercado y el neoliberalismo. Como académico he experimentado estos ida y vuelta, claro, y estos péndulos desde mi primer... empezando enseñando en la Universidad de Múnich en 1967, de manera que claro, ya 68 y después otra vez, y un poco es eso, que el péndulo ahora está otra vez al lado de crítica al mercado y después de la crisis financiera y de las crisis y de los no solamente Pentagon Papers, sino ahora los Panama Papers, se ve claro, que hay esa... Es un poco también lo que dices tú, Gert. O sea, están sobre todo los que creen en el mercado, los que están negociando y no se toma en cuenta la sociedad civil, que vienen a hacer los miedos también que se encuentran en la sociedad. ¿Cambiaría esto si ellos se sentasen con la sociedad civil a negociar cada punto? ¿Sería diferente? ¿O tú crees más bien en un referéndum al final sobre este posible tratado? ¿Cuál sería la solución para ti? ¿Qué solución verías tú? Bueno, la solución que muchas agencias de la sociedad civil ahora mismo proponen es poner un término a esas negociaciones y comenzar de nuevo, pero con un proceso fundamentalmente diferente, un proceso que da a las instituciones democráticas primeramente una voz para definir el margen y los mandatos de esa negociación. Por ejemplo, el mandato ahora mismo, el mandato en el sector energía, no habla no habla del clima, no habla de energía renovable, sino que habla de energía. Y en los mercados, si todo tipo de energía es tratado igual, claramente que gana o la ventaja es con la energía que hace más daño al medio ambiente y contiene menos de nuestras consideraciones éticas. Claro. Ahora mismo ya conocemos que la industria debe moverse en un marco con una Rücksicht al medio ambiental. Con más consideración al medio ambiente. Con más conciencia con el medio ambiente. Y esos aspectos no están en el mandato de la negociación. Okay. Es imposible, es increíble. Claro, por otro lado también estaba leyendo una crítica bastante fuerte, tú lo decías, Greenpeace ahora reveló estos documentos donde se puede ver cuáles son varios puntos de las negociaciones y tú decías que esto ha subrayado los miedos que de por sí ya existen en la sociedad. Sí. Sin embargo, en estos documentos, son 240 páginas, no hay ningún renglón donde se hable de la técnica genética para alimentos. ¿Por qué no? ¿Es realmente un miedo construido entonces? ¿O cuáles son los puntos? ¿Qué ha revelado este documento que realmente uno pueda decir, ahí están nuestros miedos, están escritos? ¿Puedo? Claro que sí. Lo que los documentos no mencionan exactamente es una protección de las regulaciones que nosotros en Europa hemos introducido en nuestro cuerpo legal. Los documentos no lo mencionan y por eso no lo respetan. Ok, por no ser mencionados existe la posibilidad de que no sean respetados. Exacto.
Y revelan también que Estados Unidos no se ha movido de ninguna forma con respecto a estos tribunales de arbitraje privado, esta justicia privada, mientras que tanto la Comunidad Europea o la Unión Europea y como también los miembros aquí del gobierno alemán ya habían dicho que ya son jueces más o menos y más o menos son tribunales públicos como la justicia pública, como la tercera dritte Gewalt, tercer poder público, y ya no son privados, mientras que eso Greenpeace ha mostrado que es puramente privado. Y las experiencias con estos abogados y los jueces, llamados jueces, es que si tienes el dinero, entonces puedes ir a la próxima instancia, y a la próxima instancia. Es un punto importante ese de los arbitrajes, porque son precisamente dos puntos en los que no se ponen de acuerdo la Unión Europea y Estados Unidos, dos principales, que son estos tribunales de arbitraje privados, como también la genética en alimentos. Vamos a ver de qué se trata, porque mucha gente tampoco no sabe qué son estos tribunales de arbitraje privados. Los consumidores en Alemania temen introducción de productos, ya lo decíamos, como bañados en cloro o el maíz transgénico, pero el TTIP es mucho más que eso. De ratificarse este tratado, se garantizará la seguridad jurídica para inversores extranjeros. ¿Pero qué significa? Que los grandes consorcios serán aún más poderosos. Para resolver litigios sobre derechos a indemnización se creó una nueva instancia judicial, y de esto estamos hablando, son los tribunales privados. Los documentos secretos de TTIP revelan qué tipo de tribunal arbitral quiere Estados Unidos. Vamos a verlo. En el Tribunal Arbitral del Banco Mundial en Washington se lleva a cabo desde hace 4 años un proceso judicial bastante controvertido. El consorcio energético sueco Vattenfall demanda a la República Federal Alemana. El motivo: cuando en 2011 Alemania resuelve terminar con la energía atómica, se desconectaron de inmediato algunos reactores, también reactores de Vattenfall. La empresa alega haber recibido un trato injusto y que sus inversiones carecen ahora de valor. Vattenfall demanda una indemnización de 4.700 millones de euros. Con precedentes como este, se teme que con la ratificación del TTIP, los consorcios extranjeros puedan anular la legislatura de los respectivos países. Los que pagan el precio son los contribuyentes. ¿Amenazan los tribunales privados la soberanía de los estados? Esa es la pregunta. ¿Son necesarios estos tribunales privados? Gea, ¿tú qué piensas? ¿Se necesitan? ¿Para qué? Bueno, si yo supongo o si yo supondría que el sistema legal de un país no es creíble, si el país esté dirigido por una persona muy corrupta que trabaja por su propia bolsa, entonces sería necesario proteger las inversiones en un estado africano, por ejemplo. Pero las inversiones de las compañías de Estados Unidos en Europa, en mi perspectiva, son absolutamente protegidos para nuestras leyes, para nuestro proceso judicial, y no hace falta esa protección privada. Extrajudicial, este proceso extrajudicial. Los jueces en estos tribunales son abogados privados que trabajan para las mismas compañías que las emplean en un tribunal, en un juicio. Es un chiste. ¿Es un chiste, Juan? Genera muchas dudas. Y ya hemos comentado que había habido casos ya muy llamativos, ¿no?, de una decisión que de justicia parecía poco, ¿no?, como eso, denunciar o querellarse contra un país porque ha puesto en marcha un salario mínimo, o contra un gobierno que ha puesto leyes para proteger el medio ambiente que, por supuesto, no favorecen a algunas empresas energéticas. Claro. Entonces, sin embargo, representantes de grandes empresas y también el Partido Cristiano-Demócrata alemán dicen que precisamente pasaría lo contrario, que con un tratado de esta magnitud los estándares se mantendrán como están hasta ahora mínimamente, o incluso hasta mejorarían. ¿Tú lo ves así, Juan, también?
lo que hemos visto en los papeles de Greenpeace no es eso. Ojalá se pueda combinar todo, pero por ahora, es lo que hemos comentado al principio, yo no veo posible que este acuerdo sea, o sea, en estos términos que está ahora planteado, no veo que sea favorable para la mayoría. Si después se cambia, no lo sé. Manfred, hemos estado hablando mucho contigo ahora acá de macroeconomía y de teorías económicas que se defienden por un lado, que se defienden por el otro. A mí me interesa ese ejemplo que se ha vuelto tan conocido en la prensa alemana sobre el pollo bañado en cloro. Sí. ¿Qué tipo de miedo es ese? Para explicárselo un poco también al público latinoamericano. ¿Ese es un miedo real? ¿Ese es un chiste también o qué? Hasta cierto punto es un chiste, pero simboliza el miedo del ciudadano, de la ama de casa, de que dentro del supermercado lo que se compra no podría ser de algún lugar del mundo, pero ninguém es responsable para nada. Y también no es que sea tampoco la crisis financiera, porque la liberalización todavía más de los flujos financieros sin ningún valor agregado, taxación, impuesto de valor agregado. ¿Ya? Financial Transaction Tax, naturalmente no. Eso dañaría de manera que hubiera inmediatamente una litigación contra cualquier grupo de países que introduzca un impuesto de valor agregado que existe para todos los productos, pero no para productos bancarios. ¿Por qué no? Un banquero me había dicho, no producimos valor agregado, pero no es necesariamente una buena pregunta, una buena respuesta, pero de otro lado son estas dudas con respecto a las transnacionales y a las grandes empresas, de manera que con esos litigios y con este poder de negociar las inversiones, no solamente el comercio, sino el TTIP, es inversiones que hay. Naturalmente, en Europa también se dice, pero el status quo está bien, más o menos. Ya estamos tan mundializados, tan globalizados, de manera que aprofundizar eso es quizás un hobby para nuestra industria de exportación. Debieran construir mejores carros y no hacer este tipo como Volkswagen, este tipo de engaño. Entonces ya van a vender más y no necesitamos eso. De manera que hasta cierto punto es también una saturación de que ya estamos tan globalizados, porque forzadamente más si esto debe ser dentro de cámaras cerradas y, claro. con tanta confidencialidad. Por otro lado, muchos debates también, incluso en el Parlamento alemán, se dan a puertas cerradas, incluso del Comité de Economía. ¿Por qué ahí sí se pueden dar debates a puerta cerrada y en este caso no, por ser un mercado tan grande, por ser un tratado tan importante? Yo creo que por un lado está el tema de... O sea, yo entiendo que en las negociaciones, yo he estado hablando con negociadores y dicen, una negociación no podemos publicar todo lo que estamos haciendo porque perdemos nuestras bazas negociadoras. Hasta cierto punto se puede entender ese argumento. Claro. Pero ya... ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el punto? El nivel en el que estamos ahora me parece que es inaceptable. Que haya unas salas de lectura en el Ministerio de Economía aquí en Berlín o en Bruselas donde pueda entrar gente muy concreta, principalmente aquí parlamentarios, a leer, pero que no puedan ni fotocopiarlo. Pero bueno, o sea, no sé, estamos hablando ya de cosas que se han negociado, entonces ¿hasta qué punto habéis negociado? No afecta a la negociación futura. O sea, en realidad el punto hasta donde podrían o estaría permitido que sean secretos sería el punto donde empieza a afectarle a cada persona. ¿Sería el caso de los pollos bañados en cloro? ¿Cuál es el punto? Es difícil de... No, el punto es eso. Tú dices, ok, cloro no, pero esto sí. Si tú me das eso
Y si se publica ahora dentro de una negociación, paso a paso, esta posición, entonces ya no puedes negociar otra vez contra otro. De manera que... No entendí esa parte. Dos OTs. Yo digo, yo disminuyo las tarifas de 25 a 20 si me compras mi pollo de cloro. Entiendo. Sí, ya. Entonces, y si se publica de 25 a 20, entonces ya es gegessen, ya está quemado prácticamente. Ya está negociado, ya no se puede. Okay. Y ya no se puede volver. Y de esta forma, claro. porque es un proceso, entonces, y es un proceso que paso a paso. Y no así, sino así, no así. Por eso confidencialidad es necesaria. Veamos un poco cuáles serían las soluciones, por ejemplo, justamente para el hecho de que el tratado está siendo discutido a puertas cerradas. Una solución sería lo que hizo Greenpeace, por ejemplo, que fue poner una vitrina frente a la puerta de Brandenburgo para mostrar estas 240 páginas del tratado. ¿Tú lo ves eso como una solución al pueblo, que todos puedan pasar para ver cada letra que dice en el tratado? Yo creo que el proceso de esas negociaciones es muy revelador, porque podemos realmente ver cómo se hacen leyes ahora mismo a nivel internacional. Se comienza con las gran multinacionales que pueden declarar lo que desean. También se implican los grandes burócratas de la Unión Europea y todo el proceso está cerrado, secreto. Y eso realmente es el proceso de hacer política ahora mismo en Europa. Claro. Y es un estado lamentable. Pero gracias al TTIP, hemos visto cómo él funciona, ese proceso. Y el cambio que tenemos que introducir realmente es un mandato democrático a las personas que conducen esas negociaciones. Son muchos puntos negativos los que hemos hablado acá en la ronda. Casi todos parecen ser muchas desventajas, más desventajas que ventajas. Sin embargo, Merkel y Obama dicen, nosotros vamos a lograr firmar un tratado por lo menos antes de que termine la gestión de Obama. ¿Tú lo ves como realista, Juan? El proceso ideal, o sea, lo que ellos quieren sería cerrarlo para agosto. Una oración. Yo creo que no lo van a conseguir. ¿Tú crees que lo van a conseguir, Manfred? Una palabra. No van a conseguir. ¿Lo van a conseguir Merkel y Obama, firmar este tratado, salir con el tratado? Espero que no. Esperamos que no. Esa es la conclusión de esta ronda. Muchas gracias por haberme acompañado en Cuadriga. Sigan con nuestra programación en DWD. Con ustedes estuvo Carolina Chimoy. Hasta muy pronto en este canal.